Hola a todos, soy Daniel Ramón y vamos a seguir trabajando con la línea. En este vídeo vamos a ver de una forma un poco más práctica herramientas como Trim, Extend, Fuzz y Weld. ¿Vale? Vamos a empezar a dibujar aquí en la vista top. Vamos a hacer una forma compuesta por dos líneas. ¿Vale? Imaginad que queremos hacer una forma que esté compuesta por un rectángulo y, por ejemplo, un círculo que sale por arriba, ¿vale? Hacemos así más o menos. Y, por ejemplo, voy a hacer otro círculo en este lado y lo voy a copiar apretando mayúscula hasta aquí, ¿vale? Aquí tenemos 4 líneas que lo que yo quiero es crear una única forma que dibuje el contorno de la suma de estas 3 líneas. Lo primero que voy a hacer para conseguir eso es que las 4 líneas sean una sola. Esto vimos en vídeos anteriores que se hacía mediante Attach, ¿vale? Voy a seleccionar el rectángulo y antes de nada voy a convertirlo a una editable spline, porque recordad que si no lo hacíamos, aquí solamente nos aparecen las opciones paramétricas para modificar este rectángulo. Para poder convertirlo, para poder unirlo a otras líneas, primero tiene que ser una línea editable. Para ello, seleccionamos el rectángulo, botón derecho y le digo que me lo convierta a editable spline. Convert to editable spline. ¿Vale? Ya tenemos el rectángulo como línea editable. Ahora sí, si me voy para abajo, tengo aquí la opción de Attach. Clico y voy a atachar cada una de las líneas a este rectángulo. Vale, este sería el primer paso. Ahora tenemos una única línea que está formada por 4 subobjetos que son líneas, ¿vale? Pero a nivel de software es una única línea. Ahora, lo que quiero es eliminar las partes de dentro para que me quede solamente el contorno de esta forma, ¿vale? Lo que está dentro no quiero que esté, me sobra. Entonces, para eso tenemos la herramienta de Trim. Voy a ampliar esta vista, ¿vale? Y simplemente seleccionamos este subobjeto que es Spline, ¿vale? Y da igual cuál tengamos seleccionada, porque el software considera que es una única línea. Y nos vamos aquí abajo donde pone Trim. Trim es recortar. Selecciono Trim con el botón izquierdo y ahora voy clicando encima de las zonas que quiero eliminar. Por ejemplo, si yo quiero eliminar esta parte de aquí, voy a clicar en cualquier punto de esta semiesfera y me la va a cortar hasta que en el punto en que interseccione con otra línea que se encuentre, ¿vale? Si yo clicase, por ejemplo, aquí en medio, me borraría solamente el segmento que va de aquí a aquí, porque el programa detecta que hay una línea que me está cortando el trozo que yo le digo, ¿vale? Entonces voy a clicar aquí y me corta. Y si ahora quiero eliminar esta parte de aquí, clico encima, siempre con el botón izquierdo, ¿vale? Tampoco quiero esta parte de aquí larga, clico en ella. Tampoco quiero esta parte de aquí, clico, clico y clico, ¿vale? Ya tendríamos una línea que contornea las 4 formas que habíamos creado en un principio. Y podéis pensar, vale, pues ya está. Esto ya si lo extruyo, pues se me va a generar el volumen. Pero ¿qué ocurre? Si ahora esta línea la extruyo, mirad lo que pasa. Que se me extruye como si fuera una línea abierta, porque es en efecto una línea abierta, ¿vale? Cuando recortamos, cada punto de corte se convierte en 2 puntos. Aunque aquí solo veamos un punto, si yo clico encima, cojo punto, si yo clico encima una sola vez y muevo, vemos que tenemos 2 puntos. Hay uno que está, lo que ocurre es que están coexistentes en el mismo punto espacial, ¿vale? Voy a hacer control Z. Otra forma de verlo es, si yo me voy aquí en este mismo menú
aquí pone 0 vértices seleccionados. Si yo hago una ventanita y me pongo encima de esta esquina, aquí me dice que hay 2 vértices seleccionados. En cambio, si me voy, por ejemplo, aquí solo tengo 1. ¿Ves? Me dice línea 1, vértice 2. No me dice que tengo 2 seleccionados, me dice que estoy seleccionando el vértice 2. Los vértices están numerados, ¿vale? Luego, para poder extruir esto como un único objeto, primero necesito que la línea sea cerrada. ¿Y cómo se cierra la línea? Con Weld. Aquí abajo tenemos una herramienta que se llama Weld. Antes de soldar estos puntos de esta forma, vamos a hablar un poquito sobre el Weld y cómo funciona. Y de paso hablaremos también sobre el Fuse, ¿vale? Dejamos esto aquí en standby y voy a hacer otra línea, así abierta, por ejemplo, así. Vale. Selecciono el menú de objetos, de vértices, y vamos a ver primero qué hace el menú, la herramienta Fuse. Si yo tengo una línea que está abierta y quiero que estos puntos se me junten en uno solo, claro, hacerlo así manualmente se podría hacer, se podría ir haciendo así y colocarlos uno encima de otro, pero tenemos la herramienta Fuse que lo que hace es que si yo selecciono 2 puntos y le doy a Fuse, me los va a fusionar en un punto intermedio. Es decir, si este de aquí si este punto de aquí está aquí y este lo tengo aquí, pues cuando le damos a Fuse para unificar los dos, el programa me va a poner el punto, o sea, me va a acercar este a este y este a este hasta que se interseccionen en el punto medio. Voy a hacerlo. Fijaos que cuando lo haga, se me va a crear la unión de estos dos puntos en su punto medio. Vendrá por donde tengo el ratón ahora mismo, ¿vale? Fijaos bien. Voy a darle Fuse. ¿Veis? Ha hecho una media de coordenadas y me ha juntado los dos puntos en uno solo. Pero siguen siendo dos puntos. Esta es la diferencia que hay entre Fuse y Weld. Aquí, aunque veamos uno, sigue habiendo dos. Si yo clico sobre un punto y lo muevo, ¿veis cómo el otro sigue estando ahí? En cambio, si selecciono los dos puntos y le doy a Weld, automáticamente la línea se me cierra. Y esto de aquí ya es solamente un punto. ¿Veis? Yo lo selecciono con un clic y solamente hay un vértice seleccionado. Vamos a hablar un poquito más sobre Weld. Voy a fusionar estos dos puntos en su punto medio. Vale. Y ahora voy a coger uno de los puntos y lo voy a mover, como vimos en un vídeo anterior, lo voy a mover en el eje X, por ejemplo, 2, 3, 4, 5, 6 milímetros, ¿vale? Estos dos puntos están separados 6 milímetros. Y aquí en el Weld, al ladito del Weld, tenemos un valor que podemos determinar nosotros, que esto es el umbral a partir del cual el Weld funciona o no funciona. Es decir, si la distancia que pongamos aquí es superior a la distancia que hay entre los puntos, se me va a soldar. Pero si la distancia es inferior a la distancia que hay entre los puntos, no se me van a soldar. Por ejemplo, hemos dicho que aquí hay 6 milímetros. Si yo pongo un umbral de solamente, pondré 4 milímetros. De 4 milímetros, si selecciono puntos, o sea, estos dos o cualquiera, puedo hacer una ventana de muchos puntos, ¿vale? Pero bueno, en este caso nos fijaremos en estos dos de aquí. Decíamos, están separados 6 milímetros. Si yo le digo que me los solde, que me convierta estos dos puntos en uno solo, si el umbral que yo tengo aquí puesto es menor a 6 milímetros, no va a hacer caso, porque solamente va a soldar aquellos puntos que estén cercanos 4 milímetros o menos. Como aquí hay 6 y aquí hay 4, si yo le doy a Weld, no me hace nada. ¿Veis? Se quedan separados. Si yo le pongo 5, tampoco me lo va a soldar, porque tenemos 6. En el momento en que el umbral está en 6 milímetros,
el programa detecta que estos dos puntos están en 6 milímetros, entonces encajan en este umbral, luego me los va a soldar. Yo le doy a Weld, ahora sí, me los suelda. Y ahora sí, esto no es un ZUS, esto es un Weld. Aquí sí hay un solo punto. Ya no tenemos dos puntos superpuestos, sino que se ha convertido en uno y por tanto es una línea cerrada. Esta línea, si yo la extruyo, sí que se va a extruir como un volumen. Luego vamos a hacer lo mismo en la forma que hemos creado. Tenemos aquí una línea que está abierta porque hay puntos que no se han cerrado, porque se han cortado y no los hemos unido. Lo que haré ahora va a ser coger todos los puntos y le voy a decir con un umbral, pues por ejemplo, de 6 milímetros, porque realmente estos puntos están en el mismo punto de coordenada, es decir, no hay distancia. Podría que poner umbral 0 y me lo soldaría. Pero, por si acaso, en algún punto, por la definición de la línea, se pudiera haber quedado un pelín desfasado, pues le damos aquí un umbral, por ejemplo, de 10 centímetros o incluso menos, porque claro, no sé, ahora mismo no sé la distancia que tiene esto. Pondremos 0,1 milímetro y le daré a Weld y automáticamente cualquier punto que esté a menos de 1 milímetro de distancia de otro se va a soldar. Voy a dar a Weld, listo. Voy a quitar esto y ahora sí tenemos una línea cerrada. Si ahora me voy aquí a Extrude, ups, algo ha fallado aquí. Seguimos teniendo un punto abierto. Vamos a analizarlo. De la línea 1, vértice 4 de la línea 1, vértice 3 de la línea 1, vértice 2 de la línea 1. Y aquí tenemos un problema. Aquí me dice, hay dos vértices seleccionados. Entonces aquí no se me ha hecho el weld. Aquí, como os decía, a veces si hay problemas de resolución, cuando la línea, cuando se hace el trim, no siempre queda perfectamente unificado. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Como aquí hay separación, que no quiero que esté, hay otra herramienta, me voy a ir aquí a la línea de spline, que en lugar de recortar lo que hace es prolongar, que se llama extend. Aquí tenemos trim y aquí al lado tenemos extend. Voy a clicar en extend y voy a clicar en esta parte de la línea. Y lo que va a hacer el extend va a ser que me va a prolongar este segmento hasta que corte o interseccione con otra línea. Voy a clicar, ya está. Y ahora aquí tenemos un sobrante. Voy a decirle trim y lo voy a cortar. ¿Vale? Voy a seleccionar otra vez los puntos. Este punto de aquí, bueno, igual sí que influye porque es la curvatura, pero lo voy a dejar aquí tal cual. Y aquí tenemos dos puntos, ¿vale? Dos vértices. Pues simplemente, ahora sí que están en punto 0, lo voy a soldar y ya estaría. Ahora sí, si selecciono, tenemos que se trata del punto 12 de la línea 1, ya estaría. Ahora sí, que cuando destruyamos no tendremos ningún problema y tendremos nuestra pieza terminada. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya servido de ayuda. Cualquier duda que tengáis o pregunta que queráis hacerme, dejadmela en los comentarios y nos vemos en el siguiente. Hasta luego, chao.